Dios tiene el control de los eventos y las épocas, de los reyes y de los siervos, de los ricos y de los pobres. Y lo que es verdad del dominio que tiene Dios sobre el universo se demuestra de modo más particular en la vida de cada uno. Así se demostró en la vida de Elí y en la vida de Samuel. Siguiendo lo que habíamos encontrado en el poema de Ana, vemos aquí un cumplimiento. El Señor abate y el Señor enaltece. El Señor abate a Elí y el sacerdocio que tenía su familia, Ofni y Finés, y el Señor enaltece a Samuel como un nuevo sacerdote. Recuerden que el libro de Samuel se divide en 3 personas. Samuel, en primer lugar, estamos considerando, Saúl después y por último David. En esta primera parte vemos cómo Dios orquesta el ascenso de un Samuel que para ese entonces sería un jovencito, nacido por un milagro de un vientre estéril para ser sacerdote y profeta en Israel. Ahora noten el vínculo que tiene el capítulo 3 con lo que se nos había dicho en el capítulo 2, versículo 31, cuando un profeta se acerca a Elí para anunciarle un juicio. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Samuel es ese sacerdote fiel, y en el capítulo 3 se nos va descubriendo más esta realidad. La palabra del Señor que encontramos en el capítulo 2 se va desarrollando en el capítulo 3. Ahora, el corazón del capítulo 3 se puede resumir en el llamado de Dios para Samuel. De eso trata el capítulo, el llamado de Dios para Samuel. ¿En qué consistía ese llamado? En una revelación especial de parte de Dios y directa a Samuel para comisionarlo a ser profeta y sacerdote. ¿Cómo sabemos que Samuel tendría esos 2 oficios? Sacerdote, lo vemos en capítulo 2, versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel, pero también profeta, lo vemos en este capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un doble oficio. El llamado especial, ahora bien, de Samuel nos muestra 3 cosas. En primer lugar, ¿cuál es la autorización que él tenía para ser profeta y sacerdote? No cualquier persona que se parara en Israel podría decir, yo voy a ser profeta o voy a ser un sacerdote. Tenía que ser un llamado de Dios. Y así fue en la vida de Samuel. De hecho, el pasaje nos dice en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel hablaba entonces conforme a la verdad de Dios. Samuel hablaba la palabra de Dios. Dios lo había autorizado para esa tarea. En segundo lugar, vemos también en este llamado la revelación tan vívida con la que Dios se le manifestó. Y noten que hay un contraste en esto. Versículo 1. En la segunda parte. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y es en ese contexto que Dios se manifiesta a Samuel de una manera tan vívida, tan clara, tan íntima, que Samuel pensaba que quien le estaba hablando en su sueño era Elí. Elí se da cuenta después de la 3ª vez de que esto ocurre e instruye a este jovencito en cómo responder para disponerse a oír
la palabra del Señor. En el versículo 10 encontramos esto: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Interesante, hermanos, que aparezca un doble vocativo: Samuel, Samuel, porque lo encontramos muy pocas veces en todas las escrituras. Moisés, Moisés. Pedro, Pedro. O Saulo, Saulo. Como si el Señor nos mostrara con eso, esa clase de cercanía de alguien que conoce por entero a la persona con la que está hablando. Así pasó en la vida de Samuel. Cuando había o escaseaba la palabra del Señor y no había visión con frecuencia, Samuel es llamado directamente por Dios. En tercer lugar, este llamado nos muestra, y este es el punto principal aquí, la transición que hay de Elí a Samuel. Recuerden, uno estaba siendo abatido, Elí, por su desobediencia, por dejar también a sus hijos que cometieran su pecado y no estorbarlos, y uno estaba siendo enaltecido, Samuel. Eso es, de hecho, lo que el Señor le revela a Samuel, el juicio que iba a traer contra la casa de Elí. Elí después, con esa intriga, le pregunta a Samuel qué es lo que el Señor le ha revelado. Vean esto, hermanos. A pesar de que el niño tenía necesidad de que Elí le explicara cómo disponerse a recibir la palabra de Dios, es ahora Elí el que no tiene revelación. Ya está bajo el juicio. Dios no le está hablando a él, Dios le está hablando a este pequeño jovencito, a Samuel. Y después de que Samuel le dice todo a Elí, Elí responde: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Tenía un conocimiento correcto del Señor, el problema es que había desobedecido. ¿Qué podemos tomar de esto a modo de aplicación? En primer lugar, hermanos, Dios se toma muy en serio el servicio que rendimos a Él. Aún en los momentos en que no vemos con el peso debido la seriedad de servir a Dios, Dios no deja de tomar en serio su servicio. El Señor del universo no puede ser burlado. Él exige santidad y pureza de corazón. Y es por eso que Dios no tolerará un servicio cuando no haya una obediencia sincera, como fue el caso de Elí. Y de este punto, hermanos, surge una doble consideración. Y la primera parte es que no hay nadie indispensable en la obra del Señor. Elí no podría haberse jactado de que era indispensable para la obra de Dios, como tampoco Samuel. Y nosotros tampoco, hermanos, podemos gloriarnos en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestra obediencia, porque cuando hacemos lo que el Señor nos manda, hay que decir: siervos inútiles somos. Ahora, hay otra cara o una segunda consideración aquí que es también muy importante, y es esta parte: ningún cristiano debería vivir angustiado pensando que su labor es insignificante, porque no hay cristiano que sea poco importante para la obra del Señor. Y con esto equilibramos la cuestión, porque el apóstol Pablo nos dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y otro libro nos dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nadie es indispensable, pero al mismo tiempo no hay cristiano que sea poco importante en la obra del Señor. Somos un cuerpo
Y es por eso que todos tenemos una tarea por delante. En segundo lugar, si ponemos esto en el gran panorama que Dios nos ha revelado en las Escrituras y pensamos en la función que tendría Samuel como profeta y sacerdote, podemos considerar que Samuel era apenas una sombra de un sacerdote y un profeta mucho mayor que vendría más tarde. Y con esto me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplen a la perfección estos dos oficios. Y es por eso que el apóstol Pedro pudo decir, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, también han anunciado estos días. ¿A qué días se refería Pedro? A los días del Señor Jesucristo, a los días en los que Él derrama de su salvación. Necesitamos, hermanos, a Cristo como nuestro profeta para enseñarnos, para instruirnos, para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber qué es lo que es agradable delante de Dios, para recibir como la última palabra de Dios, la revelación que tenemos en Cristo. Necesitamos también a nuestro Señor como nuestro sacerdote, para ser nuestro mediador, para que sea Él el que interceda por nosotros y presente el único sacrificio que puede reconciliarnos con Dios, que fue el sacrificio de sí mismo. Cristo es ese mayor profeta y sacerdote que Dios había anunciado desde un principio y del cual Samuel apenas era una sombra. Hermanos, es Cristo el que nos sigue enseñando por medio de ese oficio como profeta. Es Cristo el que nos habla por medio de su palabra. De hecho, una de las convicciones reformadas es que la predicación que es conforme a la verdad de Dios es la voz de Cristo mismo. Y eso lo pueden ver en pasajes como en Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo les había anunciado las buenas nuevas en Éfeso. Pero bueno, si Cristo nunca estuvo en Asia, Cristo nunca fue a Éfeso. No, Él nunca fue a Éfeso. Pero cuando Pablo predicó el Evangelio, él veía esta realidad celestial. Era Cristo el que estaba hablando por medio del apóstol. Y de la misma manera, hermanos, Cristo nos sigue hablando por medio de la predicación de su palabra, siempre y cuando ésta sea fiel a lo que el texto nos dice. Escuchemos hoy entonces a nuestro Señor Jesucristo en su palabra y veamos también, sigamos dependiendo de ese sacerdocio con el que Él nos ha prometido una salvación perpetua, como nos dice el libro de Hebreos. Una salvación que es segura, una salvación que no hay nada en este mundo que pueda tocar o dañar. Porque para interrumpir, hermanos, por así decirlo, esta salvación, se tendría que interrumpir un sacerdocio que es inmutable, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.